Cuarta petición: danos ese pan. Por la gracia del Señor hemos explorado el orden correcto de la cuarta petición del Padre Nuestro. Y además hemos examinado el asunto del que esa petición se ocupa, así como las cosas que podemos aprender de que nosotros tengamos que ir a nuestro Padre Dios, para pedir. ¿Recuerdan? Decíamos que una de las cosas que nosotros aprendemos es que somos pobres, sumamente necesitados, al punto que tenemos que ir en oración a nuestro Padre Dios y pedir que nos dé de ese pan. Vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Es mi esperanza que al terminar toda esa exposición en la porción del Padre Nuestro, ya nuestras Biblias se abran solas ahí. En Mateo 6, verso 9. Mateo 6, 9. ¿Lo tienen? Mateo 6, 9. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Ahí es donde estamos. Si de alguna manera usted pensaba que nosotros no estimulamos a la iglesia a pedir por el pan, pues eso no es cierto. Sí animamos a los santos a pedir. De hecho, hoy estaremos bajo este título: danos ese pan, danos ese pan. Nosotros sí animamos a las almas a que pidan al Padre Dios. El texto dice: danos hoy el pan. Hoy estaremos en torno a este verbo, a la petición del Padre Nuestro: danos ese pan. Vamos a orar para luego entrar en el tema de esta mañana. Padre Dios, gracias por cuidarnos. Gracias por permitir que hoy estemos en este lugar, un buen grupo de sus santos, un buen grupo de los santos, Señor. Gracias por proteger nuestras almas, por guardarnos del pecado y aún después de pecar también por darnos fe, arrepentimiento, reconocimiento del mal, como para apartarnos de ese camino. Gracias por Cristo, porque en nosotros estamos en pie. Y ahora pedimos, oh Padre Dios, que usted nos ayude, que usted nos dirija, que usted nos guarde en este tiempo de exposición de su palabra, que alumbre nuestras mentes, porque es necesario que la luz suya nos ilumine, nos dé la comprensión bíblica, nos ayude a ver de una manera correcta lo que su palabra declara, máxime en los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Oramos, oh Dios, para que al exponernos a su palabra, el nombre suyo es el que sea glorificado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi amado, danos siempre ese pan. El verbo dar en Mateo capítulo 6, versículo 11, danos el pan. El verbo dar, esa súplica nos permite deducir que las cosas buenas de esta vida son dones de Dios, que nosotros necesitamos pedir a nuestro Padre Dios. Dios es el origen y el dador de todas las cosas. Por lo tanto, es legítimo orar por las cosas terrenales. Pastor, pero ¿puedo orar por un carro? Sí, puedes orar por un carro. ¿Puedo orar para que Dios me dé una casa o me ayude a obtener mi casa? Recuerdo que hay gente morbosa, sarcástica, que dice que Dios no tiene ningún proyecto de vivienda. No es cierto. Sí podemos orar, sí debemos orar. Danos ese pan. Sí podemos, sí debemos orar a Dios para que nos provea de las cosas que en este mundo necesitamos. Por tanto, es legítimo orar de esa manera. Nosotros animamos a las almas a orar, tal como Dios nos enseña en su palabra. Danos, oh Dios, el pan. O sea, dame, Dios, lo que es terrenal y que yo necesito. En las Escrituras lo vimos con Proverbios 38.
Si quiere buscarlo puede hacerlo, si no yo voy a releerlo para usted. En las Escrituras vemos que es algo correcto, algo bíblico, orar por el pan necesario. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, dice el Proverbio 30, verso 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Y luego suplica, manténme del pan necesario. Pero cuando usted está pidiendo por ese pan, efectivamente está pidiendo por algo terrenal. Manténme del pan necesario. Ahora bien, no solo pan, nosotros no solo oramos por pan. Eso lo decíamos también el domingo anterior. No solo oramos por pan, también oramos por cosas como la salud. Vaya conmigo al Salmo capítulo 6, versículo 1 al 3. Salmo 6, versos 1 al 3. Y piense por favor en el escritor del Salmo, que era un hombre como usted, como yo, que ciertamente estaba señalando a Cristo, pero para él eran súplicas, para él eran sus oraciones. Salmo 6, versos 1 al 3. ¿Lo tiene? Salmos capítulo 6, en el centro de sus Biblias más o menos, dice: Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Luego dice en el Salmo 6:2, ten piedad de mí, Señor, porque estaba como el salmista. Estoy sin fuerza. Él no tiene fuerzas. Y luego nos declara algo más: sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Y alguien podría decir, sí, pastor, pero él está hablando del alma. No, en el verso 3, ¿qué dice? Mi alma también está muy angustiada. ¿De qué estaba hablando de cuando él dijo en el verso 2, estoy sin fuerza, sáname? ¿De qué parte de él estaba hablando? De su cuerpo. Estaba hablando de su cuerpo. Y aquí el salmista está pidiendo por las fuerzas necesarias para la salud, para estar sano. Él dice, sáname, Señor, sáname. Mis huesos se estremecen. Y no solo mis huesos, mi alma también, dice, está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Una petición muy nuestra, ¿no? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Dios mío, ¿cuándo has de ayudarme? ¿Cuándo podré ver tu mano interviniendo en esta situación que estoy experimentando? La hermana Marielos con su hermana pasó un terrible tiempo de angustia, ¿cierto, hermana? Muy angustioso. Y la persona internada y uno diciendo, Señor, ayúdanos, ayúdala, dale salud. Sí podemos pedir por el bienestar de nuestros cuerpos en esta tierra. Sí debemos pedir, porque esto es las palabras del Señor Jesucristo. Ustedes pues oren de esta manera. Una vez examinado el orden correcto, una vez examinado el asunto de la cuarta petición, no podemos omitir que dice que oremos, danos hoy el pan. Danos ese pan. Ayúdame con esto, Señor. Estoy enfermo. Mis huesos se estremecen, mi situación económica no da. Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame con esta situación. Con un trabajo de soldadura. Ya me imagino cuando David empezó a soldar. Crítico, ¿verdad, David? Es la situación. Uno suplica a Dios que lo ayude. Porque no es fácil, hay cosas que no son fáciles. Cosas terrenales que son difíciles para nosotros o inalcanzables. Solo Dios puede ayudarnos. Solo Dios puede darnos la capacidad, la inteligencia, la fuerza. Es normal orar por estas cosas, mis amados. El salmista dice, sáname, Señor, sáname. Trae salud a mi cuerpo. Mi amado, si usted abre las Escrituras, va a encontrar que en la Biblia las historias de la miseria humana están por montones. La Biblia está llena de narrativas en las cuales los hombres están en necesidad. Hay hambre, hay aflicción, hay miseria, hay enfermedad, hay muerte, hay mujeres viudas que han perdido a su único hijo. De todo eso hay en la Biblia. Hay miseria, hay necesidad, hay aflicción. Y todas esas narrativas, ¿hacia dónde van? A la persona de Dios. Todas esas narrativas están ahí para mostrarnos que en la miseria humana, en la calamidad de la condición del hombre en un mundo caído por culpa nuestra,
mía culpa, ¿se acuerdan? Por nuestro pecado, por nuestra rebelión contra Dios, por la dureza de nuestro corazón. En medio de toda esa calamidad terrenal, nosotros terminamos delante de Dios diciendo: danos, Señor, ese pan. Ayúdanos, Señor, con esta situación. Fuera extraño que los cristianos no oraran a Dios para pedir, para suplicar, para buscar las cosas terrenas. Eso fuera muy extraño. Fuera muy raro que los santos no estuviesen haciendo esto. Sin embargo, mi amado, ahora bien, tal vez usted decía: uy, mira, el pastor hoy predicando de las cosas terrenas. Sí, mi amado, claro que sí. Predicamos que los hombres busquen al Señor, pero debemos tener presente unas cuantas cosas que hoy vamos a meditar. Lo primero es que existe una gran diferencia entre orar por lo terrenal y pedir por lo espiritual. Cuando ores por ese pan de esta tierra, cuando suplicas a Dios que traiga la salud, que traiga la bendición de que mi cuerpo sane, que Dios nos ayude para que tengamos una prosperidad económica, cuando oras por esto, debes tener presente lo siguiente: hay una gran diferencia entre lo terrenal y lo espiritual. De manera que cuando oras por lo espiritual, empecemos por lo espiritual. Cuando oras por lo espiritual, cuando oras por lo que tiene que ver con el cielo, nunca aceptes un no como respuesta. Nunca. Cuando ores por lo espiritual, no por lo terrenal, por lo espiritual, nunca aceptes un no como respuesta. Vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versos 9 al 13. Lucas 11, 9 al 13. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas 11, 9. Y Él es nuestro Señor. Lucas 11, 9. Así que yo les digo, ¿qué dijo Cristo? Pidan y se les dará. Nada más. Solo así enfatizó la importancia de orar. No, también dijo: busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. 3 verbos, 3 ejemplos distintos enfatizando una misma cosa: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abre. O supongan, verso 11, o supongan que a uno de ustedes que es padre, que es papá, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Todas las respuestas a esas preguntas retóricas es no, no hacemos eso. No acostumbramos a hacer eso nosotros, los padres terrenales. Dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará? ¿Qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. No estaba hablando de un saco de papas. Estaba hablando del Espíritu Santo. Busquen, llamen, toquen, insistan. La palabra de Dios en los evangelios dice que Cristo quería enseñarle a los hombres algo sobre orar y no desmayar. No aceptar un no como respuesta. ¿Pero en torno a qué? Gracias a Dios que Lucas lo especificó. Y Lucas dijo: en torno a lo espiritual, en torno al Espíritu Santo. Nunca aceptes un no como respuesta. Busca, pide, reclama, ora, suplica. Cuando se trata de lo espiritual, no te detengas hasta que el Padre Dios me haya dado el Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos por las cosas espirituales, debemos ser incisivos, debemos ser insistentes, debemos ser categóricos. Voy a tratar de poner un ejemplo más terrenal. Una persona que conozco me dijo una vez que para orar había que orar con especificaciones. Y yo dije: ¿cómo es eso? Por ejemplo, me dijo él: yo quiero un Land Rover. Y creo que alguna vez ya les conté esto. Yo quiero un Land Rover, decía él. Yo quiero un carro, un Land Rover.
y lo quiero específicamente color azul. Creo que me dijo que para 7 pasajeros, con canasta arriba, con una palita atrás y la llanta que se vea de buen taco para poder cargar a un pegadero de cierta cantidad de libras para poder cargar todo lo que él utiliza para trabajar, ¿verdad? Poder cargar todo, pero él quería esto y hablaba de especificaciones. Mi amado, eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Sí nos enseña que cuando estamos rogando por lo espiritual debemos ser específicos, insistentes. Debemos nosotros ser incisivos, pero por lo espiritual, no por el Land Rover. El Land Rover no pertenece a la dimensión espiritual. Debemos pedir por lo terrenal, pero no de la misma forma que lo haríamos por lo espiritual. Cuando se trata de lo espiritual, ¿qué dijimos? No aceptes un no como respuesta. Vean un ejemplo, Romanos 8:14, un ejemplo de un tema espiritual por el que pocas veces vemos a la iglesia pidiendo. Romanos 8:14. Si usted dice, pastor, pero no era lo del pan, no era que íbamos a ver algo terrenal. Sí, estamos viendo cómo pedir por el pan, estamos viendo, danos ese pan, pero debemos pedirlo primero que todo de una manera diferente a lo espiritual. Estamos ahorita ejemplificando cómo se pide por lo espiritual y qué es un ejemplo de lo espiritual. Romanos 8:14, un ejemplo de lo espiritual. Porque todos los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Está hablando de personas guiadas por el Espíritu de Dios. Los tales son hijos de Dios. Aquí el autor está entrando en un tema interesante. Ser o no ser hijo de Dios. Si soy guiado por el Espíritu de Dios, ¿y qué decía Lucas? ¿A quién tenemos que pedirlo? Al Padre Dios. ¿Y cómo decía el Señor Jesús en Lucas que debíamos pedirle el Espíritu Santo? Insistentemente, tocando, llamando hasta que se abra la puerta, hasta que Dios me dé el Espíritu Santo. Y ahora el apóstol Pablo dice, y si no eres guiado por el Espíritu, no eres hijo de Dios. Y si eres guiado, eres hijo de Dios. Dice el verso 15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Recibimos un espíritu de adopción. Y luego sigue diciendo, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El apóstol Pablo está poniendo un tema sobre la mesa: ser o no ser hijo de Dios. ¿Has llevado tú eso en petición delante de Dios? ¿Has sido inquietado por el hecho de que si soy o no soy un hijo de Dios? Y cuando has sido inquietado, ¿has orado, mi amado? Y has orado insistentemente, has suplicado al Padre Dios que aclare esto en tu corazón. Cuando ores por este tipo de cosas, no te detengas hasta que recibas un sí como respuesta. ¿Por qué, pastor? Porque en esto radica nuestra eternidad. La verdadera esencia de lo que necesitamos no es lo terrenal, es lo espiritual. Lo que realmente necesitamos nosotros es lo espiritual. Acabamos de cantar que todo lo demás es arena. Todo lo demás arena es. Todo lo demás es arena. Yo pensaba que qué pasará por la mente de algún esposo al oír que su esposa canta que todo lo demás es arena, incluyéndote a ti. ¿Qué pensará alguna esposa al oír que su esposo canta todo lo demás es arena, incluyéndote a ti, esposa mía, incluyéndote a ti, hijo mío, incluyéndote a ti, abuelita, a ti, abuelito, a ti, Día de las Madres, a ti, Día del Padre? Todo lo demás, mi amado, arena es. Todo lo demás no se sostiene ni me puede sostener. Yo necesito a Cristo. Necesito el Espíritu Santo. ¿Has orado por Él? ¿Has orado insistentemente, incisivamente?
¿Has seguido tocando hasta que se abra la puerta? Necesito saber si soy creyente y no puedo dejar esa inquietud para mañana. No puedo dejar eso para otro día para que se resuelva si soy o no soy. De eso depende mi vida. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Eso es lo que Lucas estaba diciendo. Llama, toca, busca. No te detengas hasta que se abra la puerta. Y el Señor Jesús dice: ¿acaso no le dará mi Padre el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? Si ustedes saben dar buenas dádivas, si ustedes saben regalar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más no les dará el Padre el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pero esto debería ser para nosotros prioridad uno, y dedicarnos a la súplica y a la búsqueda de esto con todas nuestras fuerzas. Después viene lo terrenal. Cuando entramos al campo de lo terrenal, cuando decimos: Padre, dame de ese pan, debemos entender que no puedo hacerlo de la misma manera. Cuando yo pido por lo terrenal, necesito inventariado divino. Cuando pido por lo terrenal, necesito decirle al Padre Dios: todo esto lo pongo en tu suprema voluntad. Padre Dios, esto del carro, yo no voy a hacer en esto insistente. No, eso, Padre, lo pido en tu voluntad. La salud, Padre, yo eso lo pongo en tu voluntad. La cosa esta de la casa, Padre, un lote, todo esto lo pongo en tu voluntad, Señor. Porque yo no puedo ver lo que está mañana. No sé lo que está más adelante de mi nariz. Padre, esto a mí me urge, me parece que lo necesito. Yo oro a ti por esto porque tú eres el único que das todas las cosas. Pero en esto yo no quiero ser categórico, insistente, no quiero ser mordaz. En esto me sujeto a tu voluntad. Mi amado, recuerda, debemos orar por lo terrenal, pero no igual que como oramos por lo espiritual. Cuando oras por lo espiritual, no aceptes un no como respuesta. Cuando oras por lo terrenal, sujétate a la voluntad divina. Sujétate a la voluntad divina. En una cosa no peco, si suplico y busco y lloro y clamo y me derrito delante de la presencia de Dios en oración, suplicando por su Espíritu Santo, no pecas. Pero cuando voy delante de Él con cosas terrenas y soy desmedidamente insistente, así como declarando, decretando, estableciendo, he confundido la forma en que se suplica por el pan de cada día. Por el pan de cada día se suplica sujetándome a la voluntad de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque el pan de cada día, el que es terrenal, mi súplica por lo terrenal, está tocando algo que es sumamente delicado, lo que es de esta tierra. Cuando yo pido por el pan diario, yo estoy tocando algo que es de esta tierra. Y yo quiero que usted vea conmigo las características de las cosas de esta tierra. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. Cuando yo pido por lo terrenal, podría estar buscando de alguna manera, amando las cosas de este mundo. Primera de Juan 2, 15. ¿Lo tiene? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El otro día me decía la hermana Sirleni que parece que para ser un expositor de la Biblia se requiere conocer muy bien la gramática. Para ser cristiano se requiere leer bien la Biblia, conocer bien la gramática, prestar atención a los detalles. Vean conmigo: no améis al mundo, y esas pequeñas palabras, ni las cosas que están en él, esos pequeños términos de conexión y de inflexión entre un concepto y otro, tenemos que poner el ojo ahí. No améis, y dice, al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cuando uno pide por cosas terrenas, estoy pidiendo por cosas que están en este mundo. Estoy pidiendo por cosas del mundo. Y cuando ya me meto a ese terreno de lo terrenal, estoy en un terreno peligroso.
Estoy en un terreno del que debo tener cuidado, porque en ese terreno yo tiendo a poner mi amor, tiendo a poner todas mis ganas. De hecho, me atrevería a decir que son pocas las almas que han rogado por lo espiritual como si ruegan por lo terrenal. Acabo de decir que cuando oras por lo espiritual te derritas delante de la presencia de Dios en oración. No tenemos la costumbre de hacer eso, tenemos la costumbre de buscar su trono en oración cuando estamos bajo aflicción terrenal. ¿Me explico? Cuando la aflicción es terrena, cuando estoy ante una enfermedad, cuando estoy ante una demanda, cuando estoy ante una situación crítica, tengo que sacar la licencia, tengo que hacer mi examen de bachillerato, necesito realizar la prueba de admisión. Son cosas que vienen a mi mente por la vida de mis hijos, no los de ustedes, me explico. Esto por lo que yo veo, todo lo que los rodea y pienso en mí, todo lo que me ha rodeado a mí, pienso en cosas terrenas y estas cosas nos mueven el piso y nos hacen ir corriendo a Dios en oración. ¿Oras igual así por lo espiritual? ¿Has buscado así a Dios por la salvación de tu alma? ¿O has hecho una oración de un segundo siguiendo a otro que te dijo repite conmigo? Me explico, es muy dudoso eso, de que simplemente yo haya repetido una oración que alguien me dijo que repitiera y ahora considero que he sido salvo. No es que esté mal, pero realmente era la súplica de tu alma. ¿Realmente has derramado tu alma en oración a Dios por lo espiritual? Muchas veces no. Muchas veces lo que lo ha hecho es lo terrenal. ¿Y por qué lo terrenal sí? Porque lo terrenal tiende a tener un ligamen con nuestra alma. El buen Señor dice, no ames al mundo. Porque tenemos una tendencia pecaminosa a amar con demasía las cosas de esta tierra, a ponerles un sobreprecio a las cosas de este mundo. No las queremos abandonar. Queremos aferrarnos a ellas. Quisiéramos que permanecieran con nosotros por el resto de nuestras vidas. El Señor dice en el verso 16 que la razón es que todo lo que hay en el mundo, y da una descripción: deseos de carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, primero, que no provienen del Padre, sino del mundo. Y segundo, verso 17, y el mundo pasa y sus deseos. Hay dos problemas con las cosas de esta tierra. Cuando oramos por el pan terrenal debemos tener en cuenta estas dos cosas. Primero, que muchas de las cosas que yo quiero tienen el sello del hombre y de su pecado y no del Padre Dios. ¿Me explico? No provienen del cielo, no provienen del Padre, sino del mundo. Son deseos que se despiertan de la vida en este mundo. Estaba yo observando la forma en que extraen ciertos metales que se requieren para que tengamos celulares, ciertos metales que se requieren para que usted y yo tengamos un aparato telefónico, y de repente puede que encontremos a algún joven o algún adulto pidiendo a Dios porque un teléfono. Padre Dios, yo quiero un teléfono. ¿Y de dónde te surgió el deseo y la necesidad de tal aparato? Del mundo, del comercio, de la forma en que la gente los usa y los tiene. Estamos destrozando países como África, están siendo destrozados para obtener ciertos metales para el estilo de vida que nosotros hemos aprendido. ¿Me explico? Y no solo eso, los teléfonos resulta que cada 2 años hay que cambiarlos. ¿De dónde vamos a ir a parar? Los de las casas duraban un montón. Usted compraba uno y duraba mucho tiempo. Los celulares no, requieren un constante intercambio. Los vehículos requieren un constante cambio. Vivimos en un mundo en el que todo hay que estarlo cambiando y somos enseñados que necesitamos cosas nuevas. Así que debemos tener cuidado. No vaya a ser que estemos pidiendo por el pan cuando realmente estoy siendo movido por una tendencia terrenal. ¿Me explico? Siendo movido por una tendencia terrena, por la novedad del momento. Dice el Padre Dios, no ames el mundo ni las cosas que están en este mundo. Ni las cosas que están en este mundo. Estas cosas tienen la característica de que, yo diría, muchas veces no provienen del Padre Dios, hablando de intenciones y de deseos. La Biblia afirma, Juan afirma, no provienen del Padre. No provienen del Padre. Los deseos están, cuando está relacionado a deseos míos meramente terrenales, no provienen del Padre y además son pasajeros.
además de que no provienen del Padre, no duran para siempre. Además de que no provienen del Padre. Ahora estábamos cantando la belleza y la juventud. ¿Qué les va a pasar? Se irán. Se irán. Eso que tanto amamos se irá. La belleza y la juventud se irán. Eso se va a ir. Preparemos a nuestros hijos para ser viejitos, no para ser jóvenes eternos. Porque esa juventud es pasajera. Todo eso se irá. Preparémonos para lo que viene más adelante. Lo que sí es permanente: la decadencia, la enfermedad, la muerte, el dolor. La belleza no. Eso es pasajero. Necesitamos realmente una reflexión en qué es lo que está ocupando nuestro corazón y qué es lo que nos está gobernando cuando decimos: danos el pan. Porque cuando pedimos por el pan de la tierra, hemos entrado a un lugar peligroso. Cuando pedimos por las cosas que en este mundo hay, nosotros estamos entrando a una zona de peligro, una zona de riesgo. Además de que son pasajeras, además de que cuando están implicadas con deseos vanos no provienen del Padre. Marcos 4:19, ¿qué dice? El Evangelio según Marcos capítulo 4 versos 19, hablando sobre lo terrenal. Cuando yo oro, dame ese pan, estoy pidiendo por lo terrenal. Debo pedir por lo terrenal, pero debo tener cuidado de no caer en estos baches. Marcos 4:19. Marcos 4:19. ¿Qué dice? Marcos 4:19. Pero los afanes ¿de quién? De este siglo, se puede traducir de este mundo, los afanes de este mundo, las ganas de buscar las cosas de esta tierra, y qué más, y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas tienen la tendencia a entrar y a ahogar la palabra y a convertirnos en personas infructuosas. Son peligrosas, son peligrosas. La Biblia dice que el pobre de nada se preocupa. Y usted ve que no tienen ni rejas. Y uno dice, ¿para qué? Ellos dirían, ¿para qué? Ahí no hay nada que se roben. Si entran, tal vez viendo mi miseria y me dejan algo más bien. No hay nada que se roben. El pobre a nada le teme. Yo veo a la gente pobre entra ahí a los pueblos peligrosos, entran a la hora de la noche que sea y salen. Los mismos ladrones ya los conocen y saben que no hay nada que asaltarles. No anda nada. El mismo hecho de que anda a pie, sus zapatos no son los mejores, no tiene sentido ejecutarle un asalto. Mi amado, pero cuando tenemos cosas, nos entran afanes. Ya ahora hay preocupaciones. Y no es que esté mal buscarlas, ahorita veremos eso. Pero no podemos negar que las cosas de este mundo producen afanes. Muchas veces engaño de riquezas y codicias, anhelos de tener otras cosas, ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. Echamos una carrera en la que la palabra de Dios queda por fuera. Ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. No tiene fruto la palabra de Dios. En términos generales, 1 Corintios 7:28 dice lo siguiente. En términos generales: mas también si te casas, no pecas. Y alguien diría que tiene que ver esto con el matrimonio, con el pan diario. Si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Y dice Pablo: pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo se los quisiera evitar. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Cuando uno está casado, ahora necesita casa. Cuando está casado, necesita, ya la plata es para más gente. Cuando aumentan los bienes, aumentan los que los consumen. Y si aumentan los consumidores, pues hay que aumentar los bienes. Y al casarse se aumentan los consumidores. Al casarse ahora hay niños, ahora hay universidad, ahora hay escuela, ahora hay zapatos, uniformes, hay comida que se requiere. Y todo esto conlleva afanes. Y lo que estamos diciendo es que las cosas de este mundo son peligrosas. Cuando oramos por ellas debemos tener cuidado, porque parece que tienen el sello de angustiosas, aflicciones que tienden a ahogar la palabra
y alejarme de quien yo realmente necesito. Entonces, ¿qué haremos? ¿Por qué dice el Señor, danos el pan de cada día? Porque cuando Él nos dice que oremos por esto, debemos tener en cuenta fines eternos. Cuando oramos por las cosas terrenas, cuando oramos por el pan por el que sí podemos orar, cuando oramos por la salud, sí podemos orar por ella, pero asegúrate de tener en tu mente, primero que todo, las cosas del reino. Voy a pedir por lo terrenal pensando en lo espiritual. Voy a pedir por lo terrenal después de 3 peticiones que tenían que ver con la eternidad. ¿Me explico? Voy a pedir por el pan de cada día cuando mi mente está en la tonalidad correcta para pedir en torno a lo celestial, en torno a lo eterno. Es muy peligroso venir y elevar súplicas por el pan de cada día en esta tierra cuando primero mi mente no está pensando en la eternidad. Puedo terminar orando por un Defender color azul con la palita atrás y las llantas de MT talla quién sabe qué. Me explico, podría yo terminar orando por esas cosas, solo por esas cosas, y eso es peligroso. Veamos un ejemplo de una persona que ora por, ¿quién quisiera orar por ser sacado de una cárcel? Si cayera en la cárcel. Me imagino que muchos dirían, pastor, ore para que me saquen rápido, porque me metieron a la prisión y que además lo hayan metido injustamente. Me imagino que usted pediría que oráramos por su liberación. Pastor, vieras que el abogado mío no llevó el caso de la mejor manera y me están metiendo preso. Oremos por eso. Pero ¿qué dice Pablo en Filipenses 1:19? Él ya estaba preso, a él no le dieron abogado, a él lo metieron preso, y ahora vea lo que Pablo dice. Filipenses 1:19. Filipenses 1:19. Un ejemplo de un hombre que ora por algo terrenal con la mente en lo espiritual. Filipenses 1:19. Porque sé que esto resultará ¿en qué? En mi liberación. Me van a sacar de la cárcel. ¿Mediante quiénes? ¿O qué cosas? Las oraciones de ustedes. Ustedes están orando para que Dios me libere, y yo sé, yo lo proclamo, que esto va a terminar en liberación, dice Pablo. No dijo proclamo, pero está hablando muy seguramente. Piensa que va a ser liberado. Dice, yo sé que esto va a terminar así, en liberación. Sigo leyendo, por medio de sus oraciones, y no solo las oraciones, sino también que la provisión del Espíritu de Jesucristo, es decir, el Espíritu Santo está ayudando a esto. Y no solo eso, ¿qué dice Pablo? También es mi anhelo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Imagínense ustedes, Pablo tiene un grupo de gente orando para que él sea liberado de la cárcel. Pablo sabe que el Espíritu Santo está trabajando en esto para que él sea liberado de la cárcel, y Pablo también tiene un anhelo personal de ser liberado de la cárcel, de que en nada sería avergonzado. Sino, pero aquí es donde viene que era lo que a Pablo lo movía, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Seré liberado, es claro. Si me matan, seré liberado, y si quedo vivo, también seré liberado. Solo sé una cosa: nunca seré avergonzado. Ay, que Pablo más orgulloso. Nunca perderé la oportunidad de que Cristo sea exaltado. Para Pablo, que Cristo no fuera exaltado era ser avergonzado. Si no logro que Cristo sea exaltado, yo pasaría la más grande vergüenza. Pero sé que Cristo va a ser exaltado. Si me liberan y quedando vivo, Cristo va a ser exaltado. Si me liberan quitándome la vida, Cristo va a ser exaltado, porque fui preso por ser creyente, fui preso por proclamar el Evangelio. Veamos el versículo que sigue. Pues para mí, solo Cristo existe, dice Pablo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Para mí, seguir vivo en esta tierra, dice Pablo, solo significa seguir con la iglesia, seguir proclamando el Evangelio, seguir predicando a Cristo. Así que él oraba por liberación como todos los santos oraban por la liberación, y la liberación era de la cárcel, de algo terrenal. Sin embargo, lo estaba moviendo lo espiritual.
A él lo movía la idea de ser liberado para seguir proclamando el evangelio. Nada más, nada más. No estaba movido a tener algo en esta tierra para su propio uso y deleite solamente personal. No, mi amado. Él estaba movido por algo espiritual. Primer libro de Samuel 1:9. Primer libro de Samuel 1:9, otro ejemplo. Primer libro de Samuel 1:9. ¿Qué dice? Este es más difícil de hallar tal vez para alguno. Primer libro de Samuel 1:9 al 11. 1:9 al 11. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor. Primer libro de Samuel 1:10. Ella, muy angustiada, oraba al Señor. Y lloraba como amargamente. Noten el estado de ánimo de Ana. Estaba angustiada, lloraba amargamente. Ella quería algo terrenal. Y entonces hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si dignas mirar la aflicción de tu sierva. Ella quería un hijo. Si dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo te lo dedicaré. Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, iba a ser un nazareo, iba a estar dedicado completamente al Señor. Ella quería algo terrenal, y ella pensó e hizo un voto y dijo: si Dios me lo da, lo dedico al Señor. Algo terrenal: Señor, yo quiero una lavadora, la dedico a tu gloria, ¿verdad? Señor, un coffee maker, decía Nancy Lee DeMoss, una hermana que enseña a mujeres a través de un programa de radio. Dice: yo tengo un coffee maker grandísimo, es para dar café a las hermanas cuando vienen, para que leamos la Biblia juntas, para que oremos juntas y tomamos café. Mi amado, si buscas algo terrenal, asegúrate de buscarlo en la senda que nos lleva hacia lo celestial, que tenga que ver con lo eterno. Si no tiene que ver con lo eterno, si no está vinculado con lo eterno, no tiene sentido que esté ahí, no servirá de nada. Hasta los hijos, dice Ana, hasta mi hijo, será dedicado al Señor. Y así ocurrió, y el Señor usó a este joven Samuel, a este niño. Dios lo usó, él se crió en el templo desde que estaba pequeño. Eso es algo por lo cual nosotros podemos dar gloria a Dios, y es algo que necesitamos meditar. De manera que cuando pedimos: danos ese pan, considera que lo estés pidiendo por fines eternos. Si dices: dámelo o me muero, podrías morirte. Podrías caer en decadencia a razón de aquello que pides sin querer aceptar un no como respuesta. La Biblia nos enseña a nosotros que eso no tiene nada que ver con pedir con fe. Cuando nosotros oramos, si buscamos estabilidad económica, debemos estar pensando que sea para vernos protegidos de la tentación a la que se expone la persona cuando es pobre. Cuando uno es pobre, uno codicia. Y la codicia no glorifica al Señor. Entonces yo, si pido por algo, si pido por estabilidad económica, debo decir: Señor, no sea que me vuelva pobre y robe. Ayúdame, Señor, a tener este pan que yo necesito. No sea que la condición de pobreza me lleve a mí a una condición de codicia y de hacer cosas que no te glorifican. Así que asegurémonos nosotros de que estamos pidiendo estabilidad económica por fines espirituales, pero no solamente para yo verme protegido, sino también para sembrar la semilla de la caridad entre los que padecen necesidad. Señor, hazme rico, pero no solo para mí, sino también para ayudar a otros, para bendecir a los que tienen necesidad. Señor, dame de lo que yo necesito para poder tener para mí lo que mi cuerpo necesita, y también para otros lo que otros necesitan. Una semilla que hemos dejado de plantar, la semilla de la caridad, una semilla que la iglesia cristiana latinoamericana casi no siembra. La semilla de tener para ayudar a otros. Por la gracia del Señor estamos en este edificio. Por la gracia del Señor tenemos una oficina.
Por la gracia del Señor tenemos donde sentarnos en esa oficina, tenemos mesas, tenemos combustible, tenemos un pastor que va y viene 24/7 para lo que sea tenga que ver con la obra del Señor. Hermanos, mucho de eso es porque hay iglesias que están ofrendando, caritativamente están dando recursos, hermanos como usted y como yo, que agarran y reparten 1,000 pesos y ponen una cantidad para que otros hermanos tengan lo que nosotros también tenemos. ¿Me explico? Otros hermanos tengan para la necesidad que ellos tienen allá en Costa Rica. Otros hermanos tengan. Nosotros necesitamos pensar así. Primero en los de la familia de la fe, pero después también en los de todo el mundo. Primero los de la familia de la fe y luego los demás. En la Biblia los dineros eran utilizados para ayudar a los necesitados. Santos hermanos en la fe que tenían hambre. Pero no solo eso, si usted lee también la carta de Pablo a los pastores, se encuentra que a las viudas también había que ayudarlas. Imagínense, los pobres, las viudas. No solamente era el salario del pastor, no solo era el lugar del templo donde vamos a reunirnos, sino que habían pobres, habían viudas, habían necesitados que debían ser apoyados con la ofrenda que Dios había puesto un dinero en mi bolsa. Cuando yo pido por economía, cuando pido por el camión, cuando pido por el contrato de trabajo, no debo estar pensando solo en mí, ni tampoco solo en mi familia. Claro que puedo pensar en eso, pero también en algo más, como la dorada semilla de la caridad, como la bendición que es dar y ayudar al que tiene necesidad. Dar y ayudar. Puedes dar, puedes regalar, puedes prestar sin cobrar interés. Me explico, puedes ayudar. Ayudar, si uno da y le cobro 3 veces más lo que le acabo de dar, acabo de robar. Si soy como los bancos, estoy realmente robando. Pero si doy y le presto, le doy chance que me pague, o si se merece regalo entonces. Se evalúa cada necesidad. En el pasado he conocido familias que tenían un tarrito aparte para los pobres y necesitados. Y ahí recogían un dinero, mes a mes. No lo tocaban para ellos, era para los pobres y necesitados. También podemos hacer uno para comprar la próxima refri, ¿verdad? Porque yo escuché una serie de sermones que decían así: si usas un aparato eléctrico, créeme que se va a dañar. Así que cada vez que lo abras, échale 10 pesos. Cada vez que pones a lavar la ropa, échale 1,500. Págale, porque así cuando se dañe vas y lo compras. Oramos para que Dios nos dé para que yo pueda comprar eso. Pero también sobre la refri puedo tener otro tarro que diga para los pobres y necesitados. Entonces tengo un tarro para pagarle a la refri y tengo un tarro para pagar a los pobres y necesitados. Cuando llegan a la casa y piden, yo reviso el tarro. ¿Me explico? Y si el tarro no tiene, porque ya otro pasó, le digo: mira, lo siento, pero no hay para tu necesidad. Y si él me dice: oh, tú tienes plata, sí, pero esa es del recibo de la luz, de la del agua, de la refri, de la lavadora. Me explico, esa no era para los pobres y necesitados, ya tienen un lugar. Así debería vivir el cristiano, ordenadamente, sabiamente, aún para ayudar y pensando en ayudar hasta a los pobres y a los necesitados. Recuerda que decíamos ayer, son los viáticos. Y créeme que Dios te los da. Créeme que Dios te los da. Solo que a veces uno no los usa de la manera correcta. Mi amado, si yo estoy pidiendo para pavonearme ahora como los grandes. Ayer vi un meme de un chiquitín como de 2 años. Iba caminando así, ¿verdad? Si nosotros pedimos para caminar así, eso no tiene nada que ver con fines eternos. En el pasado, yo sé que algunos todavía tienen la tradición de andar todo el efectivo en la billetera, porque había algo que tenía que ver con qué tan gorda se veía la billetera. Y la ponían en una bolsa donde evidentemente ahí se notaba que andaba la billetera. Conocí a algunos que le metían papeles, solo para que estuviera gorda, porque parece que eso algo tenía en el sentir de los hombres de los 1970, 1980, hombres de 20 años en ese tiempo. Algo tenía que ver la billetera gorda, un espíritu de gloria.
una vanidad. Mi amado, nosotros necesitamos evaluar por qué oramos y para qué oramos. ¿Por qué queremos tener lo que queremos tener? Tenemos que examinar eso. Que Dios nos ayude a tener una mentalidad correcta, que cuando oramos pidamos hacia lo celestial. Orar para caminar con más galanteo es una gloria que no nos pertenece. Orar para obtener aquello con lo cual seré reconocido entre los grandes de este mundo, como si nosotros fuéramos eternos y nunca tuviéramos que dar cuenta a Dios, es algo que tampoco nos pertenece. Orar para gastar en nuestros placeres, ¿qué dice Santiago? No es algo que debemos hacer tampoco. Vamos allá, Santiago 4, 3 y 4. Santiago 4, 3 y 4. Gracias a Dios, entiendo según Santiago, que a los que son de Él y piden de una mala manera, Dios no les da. Gracias al Señor por eso. Los que son de Él, Santiago 4, 3 y 4, los que son de Él y piden de una mala manera para gastar en sus propios deleites y placeres, tal parece que Dios no les da. ¿Qué dice ahí? Piden y no reciben. Alabado sea el Señor por eso. ¿Por qué? Dice. Porque piden con malos propósitos. ¿Para gastarlo en qué? En sus placeres. Solo piden para gastarlo en sus placeres. Oh, almas adúlteras. Quieren vivir con Dios y quieren vivir con el mundo. Adúlteros, dice Santiago. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La búsqueda de las cosas terrenas para gastar en mis placeres, para mis propias satisfacciones personales, no tiene nada que ver con Dios, dice Santiago. En el momento que tú buscas eso, te has vuelto enemigo de Dios. No estoy llamado a pedir por mi pan para gastar en mis placeres. No es para eso. Me encanta como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, que el que no trabaja, que trabaje. Y luego dice, para que tenga que compartir con los demás. Y uno diría, ¿para qué coma? Sí, claro, eso es un hecho, pero también para que tenga con qué compartir a los demás. No en la búsqueda de sus propios placeres, no en la búsqueda de su propia gloria. De manera, mi amado, que orar para que Dios me dé y así poder servir al diablo es orar indebidamente, impíamente e imprudentemente. Cuando oro por el Espíritu Santo, debo orar insistentemente, incisivamente, constantemente, hasta que yo reciba lo que he pedido. Pero orar por lo terrenal para ir a pecar, para buscar mis propios placeres, es orar indebidamente, impíamente e imprudentemente. No estoy llamado a eso. Cuando pido por el pan de cada día, debo examinar que no esté pidiendo para mi propia intención terrenal, que no glorifica a Dios. Y a veces nuestras propias mentes no dan para hacer ese cálculo. Por eso tenemos que llamar al inventario divino. Padre Dios, revisa ahí mi petición y que se haga tu voluntad. Revisa ahí, Padre mío, la súplica. Porque aunque yo me estoy autoconvenciendo de que es para tu gloria, puede que no. Revísalo ahí, Padre. Y si no es para tu gloria, no me lo des. Prefiero tener un corazón lleno de gracia que una casa llena de cosas, decía un santo del pasado. Prefiero tener un corazón lleno de gracia. En ese caso, Padre, dame solo lo que es espiritual. Si lo voy a usar para pecar y no te voy a dar la gloria, con solo que me lleves a la eternidad, estoy basto. No necesito más nada. Pero si puedo tener algo más para no carecer, para no entrar en una condición de codicia o de miseria, y además para ayudar a los que me rodean, entonces, Padre, dame de ese pan. Dame de ese pan, Señor, para poder ayudar, para poder tener, para poder soportar. Ahora bien, si oramos por lo material, ¿cuánto no deberíamos orar entonces por lo espiritual? ¿De qué sirve lo material si no tengo la salvación de mi alma? ¿De qué me sirve pedir por ese pan terrenal, por ese Defender, por ese carro, por esa casa? ¿De qué me sirve orar por eso si mi alma no ha sido salva? Recuerda, cuando pides por lo terrenal, preferimos un corazón lleno de gracia. Mejor, Señor,
si me has de dar salvación solamente y no lo terrenal, con eso me basta. Siempre, aunque pido por lo terrenal, debo tener presente primero lo celestial. Por último, pastor, y esto quiero decirlo así, pero solo para que se quede en nuestras mentes, no por burla. Pastor, ¿y si yo nací en una cuna de oro? ¿Y si yo ya lo tengo todo, pastor? ¿También debo pedir? También debes pedir, aunque ya lo tienes ahí. Yo les decía que todos los domingos, no solo todos los días en la mañana, les decía yo a los del estudio bíblico del martes, creo, todos los días en la mañana, mi esposa me da mi desayuno, keto, sin que yo lo haya pedido. No se lo pedí al Padre Dios y ya está ahí en la mesa. Así que, ¿qué debo hacer en ese caso? No me dio chance de pedir, ya está ahí. ¿Saben que algunos que ya nacen ricos? Hay algunos que desde que nacen no les falta nada. Ya está ahí siempre. Siempre está ahí todo lo que han necesitado. Alabado sea Dios por eso. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Igualmente debemos pedir a Dios que lo bendiga. Bendice, Señor, este pan. Este pan que ya tengo. Bendícelo, Señor. Ya está ahí por la gracia del Señor. Dice el Salmo 132:15, su provisión bendeciré en abundancia, dice el Señor. Que Él bendice la provisión del justo en abundancia. Así que si ya está ahí, ¿qué le debo decir al Señor? Bendícela, Señor. Ya tiene la provisión, pero el Señor ha prometido bendecir la provisión. Así que ya está provisto, ni lo pedí, ya está provisto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Sabe cuando yo nací por la gracia de Dios? Bueno, cuando nací no, pero con el tiempo cuando crecí ya mis padres tenían casa. No recuerdo yo que me anduvieran de la mano buscando casa bajo la lluvia. ¿Cierto? Así que puedo decir, gracias Dios. Bendice, Señor, esta casa que ya nos has dado. Yo no busqué la casa con mi papá. Cuando yo crecí ya eso estaba ahí. Entonces puedo decir, bendice, Señor, esto que ya está aquí. Hay jóvenes que crecen y sus padres le dan las llaves de un carro nuevo. Tome. Ya lo tienen ahí, no lo pidieron. Entonces podemos orar, bendícelo, Señor. Esto que está aquí, bendice esto, Señor. Gracias por proveerlo y que sea para tu gloria, que sea para tu honra. Si ya lo tienes y no lo habías pedido, ora al Señor que bendiga eso. Ora que lo bendiga. Por muchas razones. Muchas razones. Una de ellas es que todo lo que tenemos en esta tierra se puede desaparecer más rápido de lo que nosotros pensábamos. Vamos a ver un ejemplo. Ruth 1:21. Ruth 1:21. Y ese es el último texto que vamos a buscar en esta mañana. Ruth 1:21. Si ya tienes todo y no lo has pedido, igualmente debes orar. Tal vez ya no digas, dame de ese pan, pero puedes decir, bendice, Señor, este pan. ¿Por qué? ¿Qué dice Ruth 1:21? Llena me fui. ¿Y qué le pasó a Noemí? Pero vacía me ha hecho volver el Señor. Yo tenía todo cuando me fui, dice ella. En ese libro de Ruth, esta mujer llamada Noemí dice, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Ella decía, llámenme Mara, era amarga. Llámenme amarga. ¿Por qué, Noemí? Porque yo me fui llena y volví vacía. Si tu casa está llena de bienes, joven, tú que normalmente no oras por el pan de cada día, tu casa está llena de bienes, ahí está. Tienes ropa, tienes zapatos, tienes bicicleta, tienes carro, y si no, tienes salud para caminar, tienes plata para pagar el autobús y no has orado por nada de eso, puedes decir, bendícelo, Señor, bendícelo. Bendice esto, Señor. Ayúdame a usarlo para tu gloria, porque en cualquier momento el Señor podría hacer que eso se invierta. Y aquello que yo antes tenía, luego lo necesite y lo requiera, en condición de miseria. En cuyo caso igualmente diremos, el pan nuestro de cada día, dánoslo, Señor.
Así que recuerde, mi amado, termino haciéndoles un breve resumen. Sí podemos y sí debemos orar por nuestro pan terrenal, pero no debemos orar por eso como oraríamos por lo celestial, sino que en cuanto a lo terrenal corresponde, debemos pedir a Dios que haga un inventario de mi súplica, que examine mi ruego y que se haga su voluntad. Además, que cuando pido por lo terrenal debo tener en cuenta que yo lo vaya a usar para los fines eternos, que procuren la gloria de Dios, porque no tiene sentido suplicar a Dios que me dé algo que yo voy a usar para mi propia gloria pasajera y vana. No tiene ningún sentido. Y por último, que si yo ya tengo todo y no necesito pedir nada, igualmente debo orar, porque así como Dios me ha dado una casa llena, la podría volver vacía en cualquier momento. El Señor da y el Señor quita. Yo debo, si lo tengo, debo orar, y si lo quita, igualmente debo adorar, porque el nombre del Señor debe ser bendito en cualquiera de las dos condiciones. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo de exposición a su palabra con respecto al pan terrenal. Padre, gracias por lo que podemos ver, por lo que podemos considerar en el texto de las Sagradas Escrituras. Gracias por las advertencias para nuestras almas en cuanto a lo terrenal. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y a que aquello que tenemos, si ya lo tenemos y no lo habíamos pedido, ahora lo tenemos como parte de nuestra propiedad, entonces ayúdanos a redimirlo, empezar a usarlo para su gloria, pensar en cómo utilizar lo que tenemos de manera que su nombre sea exaltado. Y si no lo tenemos, oh Padre, y conviene a su santidad que nosotros tengamos de ese pan, primero le damos gracias porque usted sabe de qué tenemos necesidad y nos lo proveerá. Y también oramos diciendo: Padre, denos de ese pan, provéanos para esa necesidad. Damos gracias por su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.